Recording is on. Bueno, pues la idea de hoy es, como decía, presentar el tema 9, que es el primer tema sobre inferencia estadística. El libro, bueno, hace una presentación primero de qué se entiende por inferencia estadística, nos habla de técnicas de muestreo. Yo creo que esa parte, no digo que la saltemos totalmente, pero sí que es menos importante porque ya la conocemos de la asignatura de fundamentos. De hecho, está menos explicado en esta asignatura que en la de fundamentos. Pero bueno, comentaremos algo. Y la parte más importante del tema, yo creo que el concepto probablemente más importante, más difícil de entender de toda la asignatura es el que está el de distribución muestral de un estadístico. Entonces, mi idea hoy es dedicar la mayor parte de la sesión a juguetear con la aplicación que os pasé el otro día. El otro día os puse un enlace y yo creo que en ese enlace está, bueno, que si lo entendemos bien, nos vamos a evitar muchos problemas porque realmente, en mi opinión, la exposición que hace el libro en este capítulo es bastante confusa, bastante farragosa, y si solo tienes eso, pues es bastante difícil de entender lo que ahí pone. Entonces, mi idea es esa, dedicar la mayor parte de la sesión a jugar con esa aplicación, y jugando con esa aplicación yo creo que vamos a entender muchas de las cosas que aparecen en el capítulo, prácticamente yo diría que casi todas. Y después, si nos sobra tiempo, pues podemos resolver algunos ejercicios. Esa es mi idea, si os parece bien. Vale. Os voy a poner ahora mismo el enlace. El otro día lo puse en el grupo de Telegram, pero os lo voy a poner ahora aquí. Bueno, primero voy a compartir la pantalla. Bien, vamos a ver dónde estás. Aquí. Compartir pantalla. Es esta aplicación, no sé si la estáis viendo. Y este es el enlace que os lo voy a poner ahora mismo en el chat para que podáis acceder todos. Ahí la tenéis. Online Statbook com StatSim Sampling List. Ese es el enlace. ¿Lo veis? Sí. ¿Veis el enlace? Sí, vale. Si podéis acceder a él, estupendo. Bueno, pues como decía, ¿de qué va el capítulo? Pues el capítulo va de inferencia estadística. ¿Qué es la inferencia estadística? O mejor dicho, es la introducción a la inferencia estadística. Entonces, en la primera parte, en la introducción del capítulo, nos cuentan los autores, dicen, bueno, pues hasta ahora, en los primeros capítulos, desde el 1 hasta el 5, hemos estado hablando de estadística descriptiva. ¿Qué busca la estadística descriptiva? Pues el apellido está muy bien puesto. Descriptivo quiere decir que busca eso, describir, hacer fotografías que nos permitan hacernos una idea de cómo es un conjunto de datos. Y ya está. Es decir, en estadística descriptiva, el único objetivo está en contar o explicar cómo son los datos que tenemos. No tiene ninguna pretensión más allá de los datos que tenemos. Hemos recogido unos datos y queremos resumirlos, explicar cómo son. Fin de la historia. Frente a esa pretensión, ya veis que no es muy grande, es bastante sencilla, hay otra pretensión mucho mayor, que es la de la estadística inferencial. La estadística inferencial busca generalizar lo que ocurre en un colectivo pequeño a un colectivo más grande. ¿Vale? Eso es lo que, bueno, en términos generales sería eso. En términos estadísticos, pues hablamos de población y hablamos de muestra. Entonces, ¿qué busca la estadística inferencial? Busca estudiar solamente un subconjunto de un gran colectivo, es decir, una muestra de una población, y estudiando esa muestra pretende generalizar los hallazgos que se han encontrado en esa muestra al conjunto de la población. Esa es la idea de la estadística inferencial. Y estos dos capítulos, el 9 y el 10, pues son una introducción sencilla más o menos a la estadística inferencial. Por tanto, fijaos que hay un cambio radical. Hasta ahora, en la estadística descriptiva solamente pretendíamos contar cómo eran los datos que teníamos y ahora pretendemos una cosa mucho más ambiciosa. Pretendemos estudiar un subconjunto y a partir de lo que ocurre en un subconjunto decir cómo es un conjunto mucho más amplio. Obviamente, esta pretensión pues tiene un riesgo, obviamente. Si yo pretendo a partir de un colectivo pequeño, por muy representativo que sea, decir algo sobre todo el colectivo del cual ha sido seleccionado ese subcolectivo, pues tengo un riesgo de equivocarme, ¿no? Y ese riesgo lo medimos. ¿Cómo lo medimos? Pues con la probabilidad. Y el riesgo se mide con la probabilidad. Y por eso hemos tenido un par de capítulos, bueno, un capítulo el 6 sobre probabilidad
y otro par de capítulos sobre variable aleatoria, porque son estos conceptos de probabilidad y de variable aleatoria los que nos van a permitir medir el riesgo inherente a la estadística inferencial. Es decir, en la estadística descriptiva no hay riesgo. Tú tienes unos datos, pues calculas la media y la media es la que es y ya está, no hay más. Pero si yo, imaginad, de la población de españoles selecciono 500, les pregunto cuál es su renta, la renta media de esos 500 españoles de la muestra es 1.000 euros al mes, y de ahí digo que la renta media de todos los españoles es de 1.000 euros al mes, pues obviamente ahí hay un riesgo. Porque esa afirmación está sujeta pues, a una incertidumbre. Obviamente, seguramente no he acertado. Estaré cerca, pero no he acertado. Bueno, pues para medir esa incertidumbre tenemos que basarnos en la probabilidad. Y por eso hay un capítulo de probabilidad en el libro. Vale, entonces, conceptos importantes. Pues los conceptos básicos de este capítulo, para empezar, son población, censo, parámetro, muestra y estadístico. Entonces, os escucho. ¿Qué es la población? Contadme. ¿Qué se entiende por población en este contexto? Venga, animaos. El conjunto general de todas las posibles muestras que podemos sacar. No, eso es la distribución muestral. Eso viene más adelante. La población no es el conjunto de todas las posibles muestras que podemos sacar. La población es el conjunto de los elementos con los que vamos a trabajar, sea uno los elementos con los que nos 50.000. gustaría trabajar, ¿vale? Es decir, seguramente no llegaremos a trabajar con todos, por razones que ahora comentaremos, pero la población es el colectivo que nosotros queremos estudiar. Y pueden ser, por ejemplo, los ciudadanos españoles. Pues perfecto, los ciudadanos españoles se definen como aquellas personas empadronadas en un municipio español a día de hoy. Pues esos son una población. O como dice el libro, los niños que tienen problemas de enuresis nocturna porque se orinan en la cama con mayor frecuencia de 2 veces por semana en los últimos 6 meses. Pues es una población. O los rectores de las universidades españolas son una población. O, yo qué sé, los planetas del sistema solar son una población. Es decir, el colectivo de elementos, que no tienen por qué ser personas, pueden ser objetos de otro tipo, que yo quiero estudiar, que me gustaría estudiar, eso es la población. ¿De acuerdo? Eso es una población. Por tanto, concepto clave, lo que me gustaría estudiar. Fijaos que estoy insistiendo mucho en me gustaría, porque ¿qué va a ocurrir generalmente con las poblaciones? Pues como dice el libro muy bien, las poblaciones normalmente son muy grandes. Bueno, nos dice que hay poblaciones finitas e infinitas, bueno, nuestros términos nos da igual. En general, las poblaciones son muy grandes, tienen muchos elementos. Y claro, si yo quiero estudiar todos los elementos de la población, por cierto, ¿cómo se llama eso? Estudiar todos los elementos de la población. Eso tiene un nombre. Población censal, ¿no? O algo así. A eso se llama hacer un censo. Estudiar todos los elementos de la población se llama hacer un censo. Si yo quiero hacer un censo no tiene por qué ser hacer una lista, ¿eh? Un censo es cualquier estudio que implique a todos los elementos de la población, ¿vale? Entonces, si yo quiero hacer un censo, o lo que es lo mismo, estudiar toda la población, como estas son muy grandes habitualmente, pues requeriré mucho tiempo, muchos recursos financieros, muchos encuestadores, muchos investigadores, y eso pues no es viable. No tiene ningún sentido, por ejemplo, pretender conocer la renta media de todos los españoles haciendo un censo, porque tendría que preguntar a todos y cada uno de los españoles cuál es su renta. Y claro, para cuando acabo de preguntar, pues ya hay nuevos españoles, algunos que eran ya no lo son, porque ha pasado tanto tiempo para hacer todo eso que la población ha cambiado. Es decir, no es viable hacer un censo salvo en circunstancias muy particulares. Reservamos los censos para situaciones excepcionales. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos censos? Para el voto, ¿no? En las elecciones, cuando tenemos que elegir a nuestros representantes, pues hacemos un censo de todas las personas españolas con derecho a voto. O cuando hay que hacer un referéndum, ¿no? Por eso, en alguna pregunta de examen que salía por ahí, ¿no? Y nos hablaban de, hemos hecho una votación, en un censo, un referéndum, tal. Todo eso, todo lo que es una votaciones electorales, referéndums para elegir si nos metemos o nos salimos de la OTAN o lo que sea, cualquier cosa de estas, pues obviamente son censos, son estudios para el conjunto de la población. Pero ya digo, se reservan a situaciones muy excepcionales porque son carísimos.
preguntar a todos es carísimo. Carísimo no solo en términos económicos, carísimo también en términos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, dos ideas importantes, población, censo, y otra idea que está asociada a población y censo es parámetro. Parámetro es cualquier medida resumen que calculemos en el conjunto de la población. ¿Vale? Los parámetros están vinculados a población. Siempre que pensemos en población y cualquier cosa de una población, su media, su varianza, su desviación estándar, su kurtosis, su lo que sea, todos los índices, su distribución de frecuencias, todos los índices que hemos estudiado en los capítulos anteriores, todos, si se refieren a la población, es decir, si se han obtenido mediante un censo, se llaman parámetros. ¿Vale? Había una pregunta de examen que decía, ¿esto que está aquí qué son? ¿Parámetros o estadísticos? Y eran parámetros porque estaban vinculados a una población, porque hablaba de que habían hecho un censo, entonces era un parámetro. ¿Vale? Por tanto, importante. Población, censo, parámetros. Población, censo, parámetros. Eso está todo relacionado. ¿Qué son los parámetros? Pues esos valores que existen en la población. Realmente, quiero decir, en la población de ciudadanos españoles para la variable renta, habrá una renta media, pero nunca la vamos a conocer, porque para conocer esa renta media tendríamos que hacer un censo y como nunca lo vamos a hacer, pues no vamos a conocer ese parámetro. Es muy raro conocer los parámetros de las poblaciones, muy raro. Pero se supone que Hacienda sí que tiene esos datos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, Hacienda tiene los datos de los ciudadanos que declaran su renta. Claro. Sí. Luego hay otros que no. Pero bueno, me da lo mismo. Quiero decir, si no quieres hablar de la renta, probablemente un dato como ese ciertamente lo puede estar controlado. Imagínate que estamos hablando de la altura, que eso no lo controla Hacienda. Lo que miden los españoles. Si yo quisiera conocer la altura media de todos los españoles, la de verdad, tendría que medir a todos y cada uno de los españoles, a todos y cada uno, sumar las alturas y dividir entre el número de españoles que hay. Eso sería el parámetro altura promedio de los españoles. ¿Creéis que se puede conocer? Realmente. ¿Creéis que alguien se ha tomado ese trabajo de medir a todos los españoles uno por uno? No, se me ocurre que cuando un niño nace sí que hay un registro de cuánto mide, eso sí, pero ya está. Sí, pero ya está, a partir de ahí ya está, ¿no? El niño empieza a crecer y pues tendrás algunas mediciones en algunos momentos del tiempo, pero nadie se ha puesto a medir a todos los españoles a ver qué altura tienen. Nadie, porque eso sería un absurdo. Sería hacer un censo para medir la altura media, pero no va a ningún lado, porque sería absurdo. Es decir, para cuando terminas de medir al último, se te han muerto algunos, han nacido otros, algunos han crecido, otros han encogido un poquito. Con lo cual, como necesitas tantísimo tiempo, ni te planteas hacer ese estudio mediante un censo. ¿Vale? Por tanto, el mensaje importante es, las poblaciones son muy grandes, muy grandes. Si queremos estudiarlas, hacemos censos, pero habitualmente no hacemos censos porque son muy caros. Cuando hacemos censos, las medidas que obtenemos en la población se llaman parámetros. Y aunque no hagamos censos, los parámetros existen. Otra cosa es que no los conozcamos. Es decir, efectivamente, la altura media de los españoles será algún valor. No sé cuánto será. Igual 1,73. No tengo ni idea. Es un valor que no conocemos. Por tanto, otra idea importante es que los parámetros poblacionales habitualmente son valores desconocidos. No los conocemos. Habitualmente. ¿Vale? Y entonces, si no vamos a hacer censos, si no vamos a estudiar toda la población, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué alternativa nos queda? La muestra. Claro, lo que nos propone es lo que nos propone el libro y lo que se nos ocurre a todos, ¿no? Es decir, bueno, pues no voy a estudiar a toda la población porque es muy caro, voy a seleccionar una muestra de esa población. Entonces, ¿qué es una muestra? Pues es una cata, es una selección, es un subconjunto de esa población. ¿Y qué queremos? Hombre, obviamente nos gustaría ser capaces de seleccionar una muestra que sea, como dice el libro, representativa de la población, es decir, que conserve las propiedades de la población, es decir, que sea una especie de población en pequeña escala, de manera que podamos estudiar solamente la muestra y a partir de los hallazgos que encontremos en la muestra podamos generalizar esos hallazgos a toda la población. ¿Vale? Entonces, aquí viene la idea de muestra. ¿Qué es una muestra? Cualquier subconjunto de la población.
cualquiera, ¿vale? Cualquiera, bueno o malo, cualquier subconjunto de la población es una muestra. Otra cosa es que no todas las muestras nos sirven. Nos sirven las muestras que son representativas. Y para conseguir muestras representativas, ¿qué es lo que nos dice el libro? Voy a poner el ventilador que me estoy asando. Si no, molesta el ruido. Ahí está. ¿Qué nos dice el libro? ¿Qué tenemos que hacer para conseguir muestras representativas de la población? Un muestreo. ¿Un muestreo de qué tipo? Probabilístico. Probabilístico. El libro nos dice, mira, si dejamos que el azar actúe, el azar funciona bien, generalmente. Por tanto, dejemos que el azar actúe. Hagamos un muestreo probabilístico y el libro nos propone varias alternativas. Nos habla del muestreo aleatorio simple, nos habla del muestreo estratificado, nos habla del muestreo por conglomerados como alternativas y del muestreo sistemático como posibles formas de tomar muestras probabilísticas que nos llevan a muestreos representativos, es decir, muestras que son reproducciones a pequeña escala de la población. Por tanto, repito, estábamos con un esquema en población, censo, parámetros. Hemos olvidado en general la posibilidad de hacer censos porque es muy caro. Decidimos que vamos a muestrear. De hecho, tengo un amigo que tiene puesto en Twitter su lema es muestrear no es pecado. Efectivamente, muestrear no es pecado. De hecho, muestrear es casi siempre lo mejor que se puede hacer. Pero no muestrear de cualquier forma. Queremos tomar una muestra que sea representativa. Porque no me interesa cualquier subconjunto de la población, sino aquellos que son reproducciones a escala de la población. Entonces, enfoques que tenemos, podemos hacer muestreos probabilísticos o no probabilísticos. Los no probabilísticos nos llevan a muestras que no, vamos a ver, no voy a decir que no son representativas, pero no tenemos garantía de que sean representativas. Es decir, si yo hago un muestreo por cuotas o un muestreo por juicios o un muestreo intencional, que son otras alternativas de muestreo que menciona el libro, las muestras que voy a obtener puede que sean representativas, pero si lo son por pura casualidad. Porque no hemos seguido un procedimiento estandarizado que garantice que la muestra sea representativa. Sin embargo, si dejamos que el azar actúe y actuamos con un muestreo aleatorio simple o sistemático o estratificado o por conglomerados, pues hemos seguido procedimientos probabilísticos y el azar garantiza que la muestra obtenida sea una muestra representativa. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces, si teníamos población, censo, parámetro, y ya hemos dicho que los parámetros habitualmente son desconocidos, el equivalente cuando bajamos a la muestra sería muestra. El estudio hecho en la muestra no tiene ningún nombre particular, no hay un equivalente para censo, muestra, y lo que está asociado a parámetro en la muestra se llama como... ¿Qué es el equivalente al parámetro en la muestra? El estadístico, perfecto, eso es. El estadístico. ¿Qué es un estadístico? Cualquier medida resumen que calculamos en un conjunto de datos que conforman una muestra. Es decir, en mis datos, en los que yo tengo, en los que yo he seleccionado, en esa muestra, cualquier cosa que yo calcule. La distribución de frecuencias, la proporción de éxitos, la media muestral, la varianza muestral, la cuasivarianza muestral, la desviación típica muestral, lo que sea que yo calcule en esa muestra, es un estadístico. Entonces, formalmente, o aparentemente, si queréis, un parámetro y un estadístico son lo mismo. Es decir, la media puede ser un parámetro si la he calculado en la población y la media es un estadístico si la he calculado en la muestra. Es decir, lo que le hace a un índice, a una media, una varianza, lo que sea, ser un parámetro o un estadístico es sobre qué colectivos se ha calculado. Si es sobre la población, es un parámetro. Si es sobre la muestra, es un estadístico. Ya está. Eso es todo. Vale, por tanto, conceptos importantísimos que se nos tienen que quedar clarísimamente grabados. Población, censo, parámetro, por una parte, muestra, estadístico. Y si nos dicen, he calculado un estadístico en la población, bandera roja. Eso suena fatal, eso no puede ser. O he calculado un parámetro en mi muestra, eso no puede ser, eso está mal, fuera. ¿Vale? Los estadísticos siempre son de la muestra, los parámetros siempre son de la población. Preguntas hasta aquí. Buenos días, Cristina.
¿Preguntas, comentarios de esta primera parte? Sí, yo me he perdido en una palabra muy simple, que era, para conseguir una muestra representativa necesito un muestreo probabilístico, ¿no? Un muestreo, ¿cómo se llama? Eso es. Eso es, porque los muestreos de tipo no probabilístico, pues el de cuotas, el intencional, el de bola de nieve, son de tipo no probabilístico, no garantizan que haya, no garantizan que la muestra sea representativa. Hombre, puede ser que por casualidad te salga representativa, pero vamos, sería una casualidad, ¿vale? Entonces, con esta presentación nos hemos cargado ya los puntos 9.1 y 9.2 del capítulo. Juanjo, Sí, en una población heterogénea, el mejor sistema probabilístico, el mejor muestreo probabilístico es el estratificado. Probablemente sí. Probablemente sí. Si una población es muy heterogénea, si hay mucha variabilidad, y sobre todo si esa variabilidad viene determinada por, imagínate, que tienes grupos dentro de esa población que son claramente diferentes entre sí, puede ser muy interesante hacer una estratificación por esa variable que determina esos grupos. Imagínate, por ejemplo, la altura de las personas. Pues si estamos hablando de personas y de altura, nosotros por nuestra experiencia sabemos que hay una cierta heterogeneidad y que esa heterogeneidad viene bastante marcada por el género, ¿no? Si eres chico o eres chica, pues la altura tiende a ser diferente. Puede ser razonable decir, en vez de que sea al azar el que actúe y seleccione en mi muestra más o menos una mitad de chicos y una mitad de chicas, ¿no? Que lo haría bastante bien, ¿no? Pero si yo quiero asegurarme de que en mi muestra están representados un 50% de chicos y un 50% de chicas, porque creo que eso es clave para estimar la proporción, la altura promedio en la población, pues entonces debería o podría usar un muestreo estratificado mediante, por ejemplo, la variable de género. Sí, sí puede tener sentido. Es decir, al final un muestreo estratificado no es más que una cierta actitud de recelo sobre si el azar va a poder desempeñar correctamente su papel o no. Es decir, el azar actúa bien. Si yo selecciono de una población, en general el azar actúa bien. Si de una población enorme yo selecciono un conjunto, un subconjunto, una muestra relativamente grande, suficientemente grande, de personas, pues lo razonable, lo que cabe esperar es que si el azar actúa bien, que lo va a hacer, por ejemplo, cualquier característica de la población quede bien reflejada en la muestra. Es decir, si por ejemplo en la población hay un 10% de daltónicos, pongamos por caso, pues lo razonable es que si yo selecciono una muestra aleatoria, en mi muestra haya un 10% de daltónicos, más o menos. Igual no es 10, pero igual es el 9,5 o el 10,5 o el 11%, ¿no? Y lo mismo, si en la población hay un 20% de zurdos, lo razonable es que si el azar actúa correctamente, que lo va a hacer, pues en mi muestra haya más o menos un 20% de zurdos. Pero si soy muy tiquismiquis y digo, mira, no, es que yo quiero que haya exactamente el 20% de zurdos en mi muestra, porque no quiero que esto falle. Es decir, aquí no me puedo fiar del azar porque esto no puede fallar ni un poco. Entonces haría un muestreo estratificado usando esa variable. Y diría, mira, no, 20% de zurdos y el 80% de diestros. Y ya está. Y lo selecciono de esa forma. Insisto, el estratificado no es más que asegurarme, decir, oye, azar, mira, que me fío de ti, pero no tanto. En este caso voy a controlarlo yo. Gracias. Vale, de nada. Bueno, pues con esto ya nos hemos comido. Pues os invito a que le echéis un vistazo aquí. Por ejemplo, el tema del muestreo con reemplazamiento y sin reemplazamiento no lo he comentado. Si queréis lo comento un poco. A ver, vamos a comentar un poquito esto. El muestreo con reemplazamiento y sin reemplazamiento, que también lo comenta aquí. O con reposición, sin reposición. Un muestreo con reposición quiere decir que de la población yo selecciono a una persona para formar un elemento para formar parte de mi muestra, miro lo que tenga que mirar en esa persona, mido lo que tenga que medir y una vez medido lo que tengo que medir, la devuelvo a la población. De manera que podría volver a ser seleccionada nuevamente. Eso es un muestreo con reposición. ¿Vale? Y un muestreo sin reposición no es eso. Un muestreo sin reposición es que cuando selecciono a alguien, pues ya está, lo he seleccionado y ya la siguiente persona, siguiente elemento que selecciono, pues ya no puede ser ese porque ya lo había seleccionado. Entonces, esto es muy importante. Pues en la práctica es poco importante. ¿Por qué? Pues porque como trabajamos, ¿por qué podría ser importante
el con reposición o sin reposición? Podría ser importante porque, fijaos, si el muestreo es con reposición, es decir, cada vez que yo selecciono un elemento y lo evalúo, lo devuelvo a la población, con lo cual puede volver a ser seleccionado. Si fuera con reposición, cada extracción es independiente de la anterior. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a verlo con un ejemplo para que se pueda entender claro. Tiene la misma probabilidad, ¿no? Claro, eso es. Imaginad que yo tengo una urna. ¿Estáis viendo la pantalla esta? Sí, ¿no? Y yo tengo aquí 3 bolas amarillas y 2 bolas negras. ¿Vale? Entonces selecciono una y resulta que es una amarilla. ¿Vale? ¿Cuál era la probabilidad de que fuera amarilla una seleccionada? Hombre, pues de primeras, tal y como estaba la cosa, la probabilidad de que fuera amarilla sería 1, 2, 3 sobre 5, ¿no? 3/5. Vale. Si yo ahora la devuelvo otra vez a la urna y vuelvo a seleccionar otra, ¿cuál es la probabilidad de que sea amarilla? La misma. Pues 3/5, la misma, porque como la he devuelto, he restituido a la situación inicial, por tanto las probabilidades se mantienen constantes. Pero fijaos, si no hay reposición, si esto no ocurre, y la primera que selecciono es amarilla, cuando voy a seleccionar la siguiente, esta ya no está dentro. Por tanto, ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea amarilla? Ya no es 3/5, es 2/4, porque quedan 4 dentro. Cuartos, sí. ¿Sí? Es 2/4, es decir, la probabilidad ha pasado de ser 0,6 a ser 0,5. Es decir, la probabilidad ha cambiado. Por tanto, las extracciones ya no son independientes. ¿Vale? Y por eso, cuando el muestreo es sin reposición, en teoría, las extracciones ya no son independientes, porque como al sacar una y no devolverla, la población de la que estoy extrayendo ha cambiado, pues entonces las probabilidades ya no se mantienen constantes. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Hombre, pues que las poblaciones son tan grandes, es decir, el número de elementos que está aquí es tan enorme que da igual. Imaginad, la población de 44 millones de españoles, selecciona uno y es daltónico, fantástico. Ahora voy a seleccionar al siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que sea daltónico? Hombre, pues ya no es tan grande como antes, porque ahora hay uno menos. Pero claro, es uno menos de una población de 44 millones. Es decir, apenas ha afectado nada. Por tanto, esta distinción entre con reposición y sin reposición, de la que nos hablan aquí, pues puede tener sentido cuando la población de la que estamos hablando es muy pequeña. Pero en general, como las poblaciones con las que estamos tratando son enormemente grandes, nos da exactamente igual que el muestreo sea con reposición o que sea sin reposición. Vale. Luego hablaremos otra cosita porque sí que hay un pequeño factor corrector que aparece en una fórmula por ahí, pero que ya veréis que también, cuando la población es grande, ese factor corrector pierde todo su efecto. Por tanto, pues una vez más se repite esta idea, ¿no? El muestreo con reposición es el mejor, digamos, porque garantiza que todo va a ser independiente. El muestreo sin reposición, pues no garantiza la independencia de las extracciones, pero en la práctica nos da lo mismo, porque las poblaciones son grandes y entonces no hay un tal efecto, ¿vale? Ese es otro concepto que, bueno, pues que lo menciona por ahí. Luego nos hablan de los distintos tipos de muestreo. Esto es leerlo, no tiene más historia. Lo hemos comentado por encima. Y nos vamos ya al punto 9.3, que es el interesante. Aquí empieza lo bueno. Este es el concepto más complicado de toda la asignatura, distribución muestral de un estadístico. Entonces, ahora hay que abrir las orejas bien porque esto, insisto, es clave. Y además está explicado aquí, no quiero hablar mal del equipo docente, voy a dejarlo ahí. Juanjo, Vale, perdón sí. que he llegado tarde. ¿Perdón? Perdón que llegué tarde. No. Estamos hablando de muestras, aunque hablas de población, pero de muestras de una población, ¿no? Eso es. Estamos hablando de las dos cosas. Y estamos hablando de población. Y de la población hablamos de hacer censos, es decir, de estudiar toda la población y de calcular parámetros, que son las medidas de resumen en la población. Y estamos hablando de que eso no lo podemos hacer habitualmente porque sería muy caro. Y entonces lo que hacemos es tomar una muestra. En esa muestra calcular un estadístico, que es una medida de resumen en la muestra, y tratar de generalizar eso que ha ocurrido en la muestra al conjunto de la población. De eso estamos hablando. Vale, que es representativo. Entonces, visto todo esto, ahora ya me voy directamente al jueguecito que tenemos aquí. ¿Vale? Y os cuento lo que tenemos. Está en inglés, pero bueno, yo creo que no hay mayor problema. Mirad, en este dibujo, en esta pantalla que veis aquí, ¿la veis bien?
Sí, un poco pequeña, pero sí. Sí, pero no puedo hacer mucho más que... A ver si lo puedo poner un poquito más grande. ¿Así mejor? Sí, sí. Así Sí, mejor. Vale. Bueno, pues mirad, aquí tenemos, como podéis ver, 4 gráficos. 1, 2, 3 y 4. El de abajo por el momento está desactivado, así que vamos a olvidarnos de él. Luego jugaremos un ratito, igual, no sé, ya veremos si lo activamos o no. Pero vamos a pensar en estos 3 que son los que están activados. Y aquí están los 3 conceptos, bueno, los 2 conceptos de los que hemos hablado por el momento. El primero está aquí arriba y el segundo está aquí abajo. Y de este todavía no hemos hablado. Este es el nuevo, esta es la distribución muestral del estadístico, ¿vale? Por ahora vamos a dejarlo estar. Entonces, vamos al de arriba. ¿Qué es esto que tenemos aquí arriba? Bueno, esto es una función de densidad. Ya sabéis, lo hemos estudiado en el capítulo anterior, ¿no? La función de densidad para variables continuas, pues nos dice para cada uno de los posibles valores de esa variable, de una variable aleatoria, que en este caso ya veis que va desde 0 hasta 32, son los valores que puede tomar esta variable. No sé qué es, no tengo ni idea, me da igual. Es una variable que toma valores entre 0 y 32 y toma valores con esta función de densidad, que tiene, ya veis, un aspecto de función de densidad de una normal, ¿no? Una campana de Gauss. De hecho, aquí, en este desplegable, en esta lista, hemos elegido la normal. O sea que tenemos una variable aleatoria en la población que sigue una distribución normal. Podemos pensar, si queréis, imaginad que son alturas de personas, ¿vale? Aquí tenemos a personas que son... Así es mi población. Imaginad que aquí tenemos a todos los habitantes de España. Y aquí está, desde el más bajito, vamos a pensar que, no sé, el más bajito mide 0, ya sé que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero para hacernos una idea, hasta 32. Y aquí están todos, aquí están los que son más bajitos, aquí están los que son muy altos y juegan a baloncesto y a voleibol y estas cosas, y aquí estamos la inmensa mayoría, ¿no? Ya veis, por eso la densidad es muy grande en los valores centrales. La media está por aquí, la mediana está por aquí, podríamos encontrar los percentiles, etcétera, etcétera. Vale, entonces, insisto, esto que está aquí arriba es la variable aleatoria poblacional, es cómo se distribuye la población. Aquí están todos los españoles, todos están aquí. Y aquí a la izquierda, fijaos que nos da unos numeritos, unas medidas índice. Pregunto, ¿estos numeritos que están aquí, qué son? A, estadísticos. B, parámetros. C, ninguna de las anteriores. Parámetros. Son parámetros, perfecto. Estos números índice que están aquí son parámetros. Esta es la media, la media de la altura. La altura media es 16. Como la distribución es perfectamente simétrica, la media y la mediana coinciden, la SD es la standard deviation, o sea, la desviación estándar, que es 5, es decir, al cuadrado sería la varianza, 25. El skewness es la asimetría, es 0 porque esta distribución es perfectamente simétrica, y la kurtosis es 0 porque la distribución normal tiene una kurtosis de 3, luego su exceso de kurtosis es 0. Nos está diciendo que esta variable es perfectamente normal. ¿Vale? Es importante que nadie se pierda, es decir, que todos tengamos claro que esta es la población, lo dice aquí, parent population, ¿no? La población de origen. Aquí están todos los españoles con sus diferentes alturas. Y esa es la realidad. Bien, fijaos, esto que estamos viendo aquí es algo que nosotros en la vida real no somos capaces de ver, porque ¿quién ha visto a todos los españoles y los ha medido a todos y conoce cuáles son los parámetros de la altura de los españoles? Solamente el que haya hecho un censo. Y censos no hemos hecho para medir la altura de los españoles. Por tanto, esto que estamos viendo aquí es algo que en la realidad, en la vida real, no somos capaces de ver. Aquí estamos jugando, si me permitís, pues estamos jugando a ser Dios, ¿no? Estamos jugando a ser seres omniscientes que son capaces de conocer una cosa que en realidad no se conoce. Pero bueno, como estamos intentando presentar un concepto estadístico, pues permitidme esta licencia, ¿no? Vamos a pensar que somos capaces de conocer realmente cómo es la población. Vamos bien, voy a ir muy despacio porque, insisto, creo que es clave jugar con esta aplicación y entender las cosas. Vas perfecto, no despacio, fenomenal. ¿Va bien? Vale, pedían por ahí a ver si alguien podía cerrar el micro porque se oía mucho ruido. No sé quién lo tenía abierto. Vale, pues continúo. Entonces, mirad, ya está. Por tanto, primer panel, por decirlo de alguna forma, población. Segundo panel, fijaos, aquí lo dice sample data, ¿no? Datos de la muestra. Esto es la muestra. Por ahora no hay nadie, no hemos muestreado nada. Ahora vamos a muestrear, ¿vale? Vamos a muestrear y vamos a hacer algo con esa muestra. Y aquí
en el tercer panel pone Distribution of Means, o sea, la distribución de las medias. En este tercer panel va a aparecer la distribución de un estadístico. ¿De qué estadístico? Pues uno que hemos elegido, las means, las medias muestrales. Luego, fijaos, os voy a contar, antes de hacer nada, os voy a contar qué vamos a hacer. Voy a pulsar este botón de aquí que pone Animated y lo que va a ocurrir es que, como yo he elegido, en algún sitio tengo, sí, aquí tengo establecido que las muestras son de tamaño 5, esto lo puedo cambiar y después jugaremos con ello, ¿vale? Lo que va a ocurrir, como yo he establecido que voy a tomar muestras de tamaño 5, es que al pulsar el botón Animated vamos a seleccionar aleatoriamente de esta población que tengo aquí arriba a 5 individuos. Lógicamente, los valores centrales serán mucho más probables porque hay más personas por aquí y estos valores extremos serán menos probables. Insisto, repito, cuando pulse el botón Animated va a ocurrir que de aquí, de esta población, van a caer 1, 2, 3, 4 y 5 individuos. Y eso formará mi muestra. Y una vez que tenga esa muestra, sobre esa muestra voy a calcular la media muestral. Repito, o sea, caerán 1, 2, 3, 4, 5. Calcularé la media de esa muestra y ese valor medio lo proyectaremos aquí abajo. ¿Muy complicado? No. Lo repito otra vez, Como tengo un valor n igual a 5, voy a seleccionar 5 observaciones, van a caer 1, 2, 3, 4, 5, serán más probables los valores centrales. Tendré mi muestra de 5, una muestra particular, que es lo que habitualmente tenemos, una muestra solamente. En esa muestra calcularemos el estadístico que hemos dicho que vamos a calcular, que es la media, porque hemos elegido que sea la media, y la proyectaremos sobre este panel de aquí abajo. Bueno, lo voy a hacer ya para que veáis. Allá vamos. Pulso Animate. 1, 2, 3, 4, 5. La media cae. ¿Lo habéis visto? Sí. Vale, entonces, ahora ya tenemos todos los elementos. Aquí están todos los elementos en juego. Tenemos, fijaos, tenemos la población aquí arriba. De la población yo he seleccionado una muestra. Habitualmente esto es lo único que yo voy a ver, porque yo no veo la población. Yo tomo una muestra y en esa muestra calculo la media muestral. Y esta es la media muestral. Ha caído aquí. ¿Cómo la has seleccionado? Al azar. Mediante una generación de números aleatorios. ¿Cómo he seleccionado? Que perdona, repíteme la pregunta. ¿Cómo has seleccionado la muestra? ¿Aleatorio simple, estratificado? ¿Estos 5? Sí. Bueno, como tú tienes aquí la distribución de la variable en la población, lo que hacemos es generar unos números aleatorios. Vamos a ver, el ordenador no es capaz de hacer una selección aleatoria puramente, porque el ordenador no es un instrumento aleatorio. El ordenador lo que hace es generar números pseudoaleatorios mediante unas rutinas que tiene, que siguen un patrón, en este caso, de una distribución normal. Con lo cual, lo que ha hecho es seleccionar de los valores que van de 0 a 32, 5 valores siguiendo una distribución normal, de manera que los valores centrales son más probables que los valores más extremos. Pero para entendernos, para que no nos compliquemos la vida, es como si aquí en esta población que tenemos aquí estamos todos amontonados en esta población y entonces elegimos a 5 personas mediante muestreo aleatorio simple. Y ya está. Perfecto. Y son estos, 1, 2, 3, aquí había otro, 4 y 5. Lo veis aquí uno que es más bien bajito, 2 que son más bien altos y aquí 2 que están en el medio. Hemos calculado la media muestral de estos 5 y esa media muestral ha caído aquí. Ahí está, ¿la veis? Vale, perfecto. Bueno, y esto es lo que normalmente haríamos nosotros. Normalmente no hacemos más que tomar una muestra y estudiar la muestra. Luego, fijaos, en este caso particular, este elemento que está aquí sería la media muestral de las alturas de estos 5 individuos. Pues no sé, más o menos el valor sería, pues queda más o menos por el medio, ¿no? Pues entre 0 y 32, más o menos 16, ¿no? Está más o menos por ahí. Entonces, fijaos que a partir de una muestra de 5, yo soy bastante capaz, fijaos, de decir que la media, bueno, digo que la media muestral es efectivamente algo que está, ya veis que está más o menos por el medio, está alrededor de 16, y fijaos que si me fijo en la media poblacional en el parámetro, pues no me quedo muy lejos, ¿lo veis? No ha estado mal, ¿no? Fijaos lo que os estoy diciendo, es decir, tomando una muestra de 5 individuos de toda esta población infinitamente grande,
somos capaces de decir que esta media muestral pues está muy cerquita de la población, porque en este caso porque lo vemos, ¿no? Lo vemos. Bien. Vale, un momentito. Sí. Se supone que la primera población es infinita, o sea, es muy grande, pero infinita. Es muy grande, nos da igual. Vale, es muy grande, es muy grande. A efectos estadísticos, cualquier cosa que esté por encima de 30.000 es infinito. Vale. Imagínate que estamos hablando de 300.000 personas que pueden estar perfectamente representadas en este gráfico, ¿no? Sí, sí, sí. Cogiendo nada más 3 separados, sí, se saca aproximadamente los mismos datos. Es eso, con más o menos. ¿Cómo 3 separados? Si la muestra fuera de tamaño 3, ¿quieres decir? Claro. O estas barritas de aquí no significan 3 individuos, sino 3 grupos de población. No. Estas barritas que están aquí en el medio. Sí. Estos son 5 personas seleccionadas de la población. 1, vale. Aquí hay 2 que están uno encima de otro, 2, 3, vale. 4 vale. y 5. Son 5 personas, los hemos medido, hemos calculado su altura media y la tienes aquí abajo. Vale, perfecto. Eso es lo que tenemos aquí. Y habitualmente aquí termina la historia, ¿no? Pero vamos a jugar, una vez más, permitidme, como estamos presentando el concepto de distribución de un estadístico, vamos a jugar a ser dioses, ¿no? Y ahora vamos, a ser dioses, vamos a jugar a hacer algo que no hacemos habitualmente, que es tomar no una muestra, que es lo que hemos hecho ahora, sino una y otra y otra y otra y otra, porque si en vez de estos 5 yo selecciono otros 5, fijaos, si ahora vuelvo a pulsar el botón Animated, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo. De la población se van a seleccionar 5 individuos, van a desaparecer estos. Van a seleccionarse 5, se va a calcular su media y su media va a caer aquí abajo. Entonces, fijaos, voy a hacerlo. Voy a pulsar Animated, va a desaparecer esta muestra, va a aparecer otra formada por 5, ahora los veréis, mirad. 1, 2, 3, 4 y 5. La media es esta de aquí. Y fijaos que ahora la cosa es diferente de antes. ¿Lo veis? Esta muestra que he tomado, esta nueva muestra, esta segunda muestra, tiene una media muestral que está por debajo de la media muestral que me había dado antes. ¿Es porque es la segunda vez que lo haces? No, es porque en cada ocasión me va a dar una media muestral diferente, porque esta muestra que acabo de seleccionar aquí es algo que ha salido aleatoriamente de la población. Es decir, yo cuando selecciono a 5 individuos no sé qué 5 voy a seleccionar. A lo mejor resulta que selecciono a los 5 que son de un equipo de baloncesto, los 5 y son todos muy altos. O a lo mejor son 5 de un, no sé, del bombero torero y son todos pequeñitos. Vamos, por decir una barbaridad, ¿no? Y son todos, están por aquí abajo la media. No tengo ni idea qué va a ocurrir. Esta muestra, la que estoy marcando aquí, es aleatoria y, por tanto, como es aleatoria, puede tener cualquier composición y, por tanto, su media puede ser cualquier valor diferente. Ya veis, he tomado una segunda muestra y ahora el valor ha sido más pequeño. Pero no tengo por qué pararme aquí. Yo puedo seguir repitiendo. Voy a tomar otra muestra más. Fijaos, voy a tomar otra. 1, 2, 3, 4, 5 y ahí tenemos otra muestra de 5 y ahora la media muestral pues más o menos ha coincidido con la de la primera muestra. ¿Sí? Sí. ¿Entendéis lo que estoy haciendo, verdad? Cada vez que pulso Animated estoy seleccionando una nueva muestra de la población, cosa que habitualmente no hago. Es decir, lo que habitualmente, voy a borrar todo, lo que habitualmente hacemos es esto. Selecciono una muestra y calculo la media muestral, fin de la historia. Y ya está. Eso es lo que habitualmente hacemos. O sea, cuantas más muestras vas adquiriendo de la población, sus medias se van igualando a la media de la población. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tomo muchas muestras, ¿vale? Esa es la idea. Fijaos, por tanto, lo que estamos diciendo es, habitualmente hacemos esto. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos este proceso una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Pues fijaos, si yo voy tomando una muestra y otra y otra y otra y otra y sigo pulsando Animated, fijaos que lo que va ocurriendo es que yo voy teniendo distintos valores de la media muestral, ¿vale? Ahora me vengo a este tercer panel. Esto que está aquí, tened muy clarito qué es. Esto es un valor de la media calculado en una muestra. Esto de aquí es un valor de la media calculado en otra muestra. Esto es el valor de la media calculado en otra tercera muestra. El valor de la media calculado en otra cuarta muestra, ¿vale? Estos son valores de la media muestral en diferentes muestras. ¿Os queda clara esta idea? Sí.
Repito, son Sí. valores de la media muestral en diferentes muestras. Bueno, pues ahora ya no voy a hacerlo de una en una, voy a hacerlo de 5 en 5. Es decir, voy a tomar 5 muestras de 5. Mirad, y vais a ver lo que va a ir pasando en el gráfico de abajo. Mirad qué forma va tomando. Ahí estoy acumulando medias muestrales. Es decir, estoy calculando un montón de muestras, más muestras, más muestras. Me va a calcular 10.000 muestras de tirón. Es decir, fijaos, si cuando pulse 10.000, voy a seleccionar de esta población 10.000 veces muestras de tamaños 5. Es decir, una muestra de tamaño 5 y otra, y otra, y otra. Y en cada una de ellas voy a ir calculando la media y la voy a ir proyectando abajo. Voy a hacer eso 10.000 veces. Pulsar 10.000 es como pulsar el botón Animated 10.000 veces, ¿vale? Mirad qué forma toma. Y otras 10.000, 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 y otras 10.000. ¿Qué está pasando aquí? Venga, 100.000. Voy a calcular 100.000 veces, y otras 100.000, y otras 100.000, y otras 100.000. Fijaos, ¿qué está pasando aquí? Que se hace más uniforme cada vez, ¿no? ¿Y qué aspecto toma? El de la campana. Sí. Tienden a centrarse. Toma un aspecto de campana de Gauss brutal, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Luego, esta es la gran moraleja de este tema. Esta es la gran moraleja de este tema. Lo que nos está diciendo este tema es, fíjate, si yo tengo una población y en esa población calculo todas o muchísimas de las muestras que se pueden calcular, se pueden extraer de esa población, ¿no? Extraigo muchísimas muestras de esa población y en cada una de esas muestras calculo la media muestral, resulta que esas medias muestrales siguen una distribución normal. Y fijaos lo que tenemos aquí. Fijaos, este min, ¿qué es? Es la media de todas estas medias muestrales. La media de todas las medias muestrales. ¿Y cuánto es? 16. Caramba, resulta que la media de las medias muestrales coincide con la media poblacional. Ahí va, qué curioso, ¿no? Eso es lo que nos dicen por ahí en el texto. Nos dicen que la media de la media muestral coincide con la media de la población. Curioso. Y la segunda cosa interesante es, fijaos, la desviación estándar. ¿Qué nos dicen? ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Os acordáis? ¿Qué nos dice el libro? ¿Qué nos dicen de la desviación estándar de la media muestral? Lo ponen así. Nos dicen que es la desviación estándar de la población entre la raíz de n, ¿verdad? Sí. Pone esto en el libro. Pues efectivamente, mirad lo que ocurre aquí. Vamos a nuestra aplicación. Vamos a tomar la desviación estándar poblacional, 5. Si dividimos 5, podéis coger una calculadora si queréis y hacerlo como yo. 5 dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es 5, da exactamente 2,23. ¿Lo veis? Este 2,23 que está aquí. Pues acabamos de comprobar empíricamente que eso que nos cuenta el libro es perfectamente cierto. Que resulta que, y ahora me vuelvo aquí a mi pizarrita, lo que hemos visto es que si yo tengo una población, lo que hemos visto en esta aplicación es esto. Vamos a hacerlo bien, que si yo tengo una población en la que hay una variable que sigue una distribución normal, porque en este caso era normal, con una cierta media y una cierta desviación, resulta que si yo selecciono muchísimas muestras de esa población y en cada una de ellas calculo la media muestral, que se designa así una X con una barra arriba, esa media muestral sigue una distribución normal, ya lo hemos visto, que la media de esa distribución, de esa media muestral es la media poblacional, porque coincidían, y que su desviación estándar es sigma entre la raíz de n. Esta es la gran cosa que hay que entender en este capítulo. Y eso es lo que se ve en esta aplicación de aquí. ¿Vale? Sí. Bien, vamos a jugar ahora un poquito más con la aplicación. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a ver, ¿qué va a pasar si en lugar de tomar muestras de tamaño 5, yo tomo muestras de tamaño 10? Y vamos a pensar intuitivamente, antes de hacer ninguna operación. Vamos a ver. Si yo tengo una población como esta que está aquí arriba, en la que tenemos personas y estamos midiendo su altura,
y selecciono grupos de tamaño 5, pues hombre, en un grupo de tamaño 5 es fácil encontrarme con 5 personas que sean más o menos extremas, ¿no? Que sean muy altos o muy bajos. Pero si el grupo en vez de ser de tamaño 5 fuera de tamaño 25, claro, con un grupo de tamaño 25, las medias que yo calcule en la muestra seguramente van a ser más parecidas a la de la población. Por tanto, ¿qué efecto va a tener eso en la distribución de las medias? Bueno, pues lo vamos a ver. Mirad, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Ahora, en vez de seleccionar 5 personas, vamos a seleccionar a 25 personas. Cuando yo puse aquí Animated, van a caer 25 fichitas de aquí y vamos a calcular la media de esos 25. Pues ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya se iban cayendo. Los 25 seleccionados. Ahora los medimos a todos, calculamos su media y ahí tengo la media muestral. Claro, repito, si selecciona 25, seguramente esta media muestral que he calculado se parecerá a la media poblacional más que lo que se parece a una muestra de tamaño 2. Porque si tengo una muestra, vamos a hacer con muestras de tamaño 2, fijaos lo que pasa con las muestras de tamaño 2. Pues que pueden caer pues prácticamente por cualquier lado, ¿no? Ya veis, puede haber mucha más variación. Mientras que con muestras de tamaño 25, la variación va a ser menor. Es decir, tendré los individuos por ahí, pero como son bastantes, pues unos compensarán a otros y su media tenderá a ser una media bastante parecida a la verdadera media de la población. Por tanto, si yo repito este proceso muchas veces, fijaos lo que va a ir ocurriendo. Repito lo mismo de antes, ¿eh? Voy a seleccionar 10.000 muestras de tamaño 25 y otras 10.000 y otras 10.000 y otras 10.000 y otras 10.000 y otras 100.000 y otras 100.000. Un montón de muestras de tamaño 25. Montones de muestras de tamaño 25. Fijaos, ¿qué le pasa a la media muestral de tamaño 25? Pues sigue siendo normal, ¿lo veis? Esto sigue siendo una campana de Gauss. La media sigue siendo igual a la media poblacional, pero fijaos qué le ha pasado a la desviación estándar. ¿La veis? Es más pequeña que antes, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué es más pequeña? Sí. Hombre, es más pequeña porque las medias muestrales en muestras de tamaño 25 están más cerca de la media poblacional que las medias muestrales de tamaño 2 o de tamaño 5. Claro, si yo tengo medias muestrales calculadas sobre colectivos grandes, pues se van a parecer mucho más a la verdadera media poblacional. Por eso tenemos aquí esta raíz de n abajo. Fijaos, en este caso, como la media poblacional, perdón, como la desviación estándar poblacional es 5, sigma es 5 y n es 25, ¿cuánto vale este numerito de aquí? Pues será 5 partido la raíz de 25, es decir, 5 partido por 5, 1. Me está diciendo que la desviación estándar de la media muestral o el error estándar de la media, es lo mismo, es 1. Y efectivamente comprobamos aquí empíricamente que la desviación estándar vale 1. Vale, luego esta es la segunda idea importante. Segunda idea importante. A medida que el tamaño de la muestra se va haciendo mayor, las medias muestrales se van haciendo más cercanas a la media poblacional, van teniendo menos variabilidad. Y eso se refleja en este numerito que está aquí, entre este sigma entre raíz de n. ¿De acuerdo? Tiene sentido. Si yo tomara muestras en vez de tamaño 25, de tamaño 1000, no podemos porque esta aplicación no da para 1000, pero esto sería muy pequeñito. Y eso querría decir que las medias muestrales estarían muy cerca de la media poblacional, con un error muy pequeño. Es decir, esta parte de aquí sería muy pequeña y, por tanto, las medias muestrales de tamaño 1000 son muy buenas para predecir la media poblacional, porque tienen un error muy pequeño. Vamos, dicho de otra forma, si yo quiero usar la media muestral para acercarme, para estimar, como veremos en el tema 10, la media poblacional, pues la estimación será tanto mejor cuando n sea más grande, claro, porque habrá menos error. Y al haber menos error, pues mi estimación será más precisa. Vale, ya veis que todo está relacionado. Se me ocurre una imagen, dime si funciona. Es como que tienes una cámara y haces zoom pequeño o zoom grande. Cuanto más grande el zoom, más mejor Sí. toda la foto. Claro, eso es. Sí.
Bien, bueno, perfecto. Pues esta es la primera parte. Por tanto, repito, aquí están las 3 ideas clave. Población, hemos hecho un censo y conocemos los parámetros. Esto ya digo que es propio de seres omniscientes, no lo podemos conocer habitualmente. Pero bueno, vamos en este ejemplo, vamos a suponer que lo sabemos. Tomamos una muestra. Habitualmente es lo único que hacemos, tomar una y calcular la media muestral. Y ya está. Pero aquí estamos jugando a repetir ese proceso muchísimas veces y ver qué pasa con esas medias muestrales. Y entonces vemos que hay un patrón, que la media muestral sigue este comportamiento. Bien, ahora vamos a empezar a jugar con más cosas. Bueno, ya hemos jugado con el tamaño de muestra. Alguien podría decir, hombre, ¿y esto que está aquí, esto de que esto se distribuya normalmente? Pues será porque la población es normal, ¿no? Si esta población que está aquí no fuera normal, ¿qué pasaría? ¿También se distribuiría normalmente la media muestral? Igual depende del tamaño. Vale, pues vamos a ver, porque hay un teorema por ahí, que el teorema del límite central, que aparece en el libro, que explica esto, ¿no? Bien, aquí ya veis que efectivamente cuando la distribución es normal, la media muestral, las medias muestrales siguen esta distribución de campana de Gauss. Vamos a ver qué pasa si en lugar de una distribución normal tenemos otra distribución diferente, una distribución uniforme. Vamos a cambiar aquí. Vamos a pensar que la realidad es así. Esta es la función de densidad. Ya veis una función de densidad un poquito rara. ¿Qué significaría esta función de densidad? Pues que todos los valores entre 0 y 32 son igualmente probables. Antes, cuando la distribución era normal, pues los valores centrales son más probables y los valores extremos son menos probables, pero si cambiamos a una distribución uniforme, pues aquí todos los valores son igualmente probables. Luego, cuando yo seleccione, voy otra vez aquí a poner 5, cuando seleccione 5, así como antes tendía a haber más personas por el medio y menos por los extremos en la muestra, pues ahora caerán por todas partes de una forma más o menos homogénea. ¿Se entiende el efecto? Sí. Vale, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pues ya veis, han caído más bien de la parte de la derecha. Y en este caso hemos calculado la media muestral igualmente y ahí la tenemos. Ya veis que es exactamente lo mismo, lo único que ha ocurrido es que ahora en vez de tener una población en la que la variable se distribuye de forma normal, se distribuye de manera uniforme, otra distribución. Bueno, pues vamos a seguir, tomamos otra muestra, aquí caen otros 5 y ahí está la media, y ahí caen otros 5 y ahí está la media, y vamos a repetir. Vamos a hacerlo ahora para no hacer cada vez, vamos a tomar 10.000 muestras de este estilo. Mirad lo que pasa. Sorprendente, ¿no? Voy a tomar otras 10.000 y otras 100.000 y otras 100.000 y otras 100.000 y otras 100.000. ¿Qué me decís? ¿Cuál es la moraleja? Esto es como lo de la moneda, que vas tirando las repetidas veces y va arrimándose al 0,5, a la mitad. Entonces, la pregunta es, efectivamente es lo que estás diciendo, la pregunta ¿es importante que la población de partida sea normal para que la media muestral se comporte normalmente? No. Y la respuesta es que no, que da igual qué distribución tengamos aquí arriba. Si yo voy tomando medias muestrales y las voy apilando al final, las medias muestrales tienen un comportamiento normal. Efectivamente, como bien comentabais, eso depende del tamaño de muestra. Depende del tamaño de muestra. Se exige un cierto tamaño de muestra. Normalmente se garantiza que esto es así para tamaños de muestra por encima de 30. Pero ya veis que es una garantía muy, muy conservadora, porque con una muestra tan pequeña como 5, en este caso, ya veis que también se observa que las medias muestrales tienen una forma de distribución de campana de Gauss. Es decir, lo más probable son los valores cercanos a la media y después los valores más extremos van perdiendo intensidad. Y fijaos, la media de todas las medias muestrales sigue siendo 15,99, es decir, se parece muchísimo a la media poblacional, y la desviación estándar 4,25, que en este caso pues sería el resultado de hacer 9,52 entre la raíz de 5, ¿no? Vamos a hacer el cálculo. 9,52, que es la desviación estándar poblacional, entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es 5,
Y eso da 4,25. Luego ya veis, se cumple perfectamente. Es decir, a pesar de que la población de partida no es normal, a pesar de que no es normal, resulta que es cierto que la media muestral sigue una distribución normal, cuya media es la media de la población y cuya desviación típica es sigma entre la raíz de n. ¿Lo veis? A pesar de que esta no sea normal. Ya digo, lo que suele exigir es que el tamaño de muestra sea mayor que 30 para que esto quede garantizado. Y eso es lo que llaman el teorema del límite central. El teorema del límite central dice, da igual qué distribución tenga la variable original, da lo mismo. Si la muestra es mayor que 30, suficientemente grande, entonces la media muestral sigue una distribución normal con esta media y esta desviación. ¿Vamos bien? Juanjo, Dígame. si el tamaño es menor que 30 y